El modelo de la mitigación por medio de la cuarentena obligatoria tiene serias fallas conceptuales. En primer lugar, este modelo asume que la capacidad de carga del sistema de salud de cada una de las naciones permanecerá la misma en el tiempo. Entonces establece una dicotomía basada en una apreciación incorrecta desde nuestro punto de vista, en una apreciación semánticamente incorrecta entre salud, sopesan salud contra economía, diciendo que hay que priorizar la salud cuando en realidad la economía, si bien el impacto va a ser muy importante, todos coinciden, la economía es secundaria a la salud. La falla fundamental de este sistema es que la salud depende intrínsecamente de la economía. La correlación entre la economía y la salud es directa y proporcional y se ha visto por estudios, análisis epidemiológicos y matemáticos, que la correlación matemática entre vamos a decir, la afluencia de una nación y sus índices de salud es superior al 0.88, o sea, es una altísima correlación. Casi se diría hay una causación. En definitiva, la salud se gestiona precisamente desde la innovación científico-técnica, desde la existencia, el acceso a los recursos y la capacidad instalada por una economía robusta, una economía saludable. Este sistema, les decía, este análisis interpreta que lo que nosotros llamamos K, de Carrying Capacity, la capacidad de carga de un ecosistema, pero en este caso la capacidad instalada de un sistema de salud, permanece igual en el tiempo. En tanto que, por supuesto, esto no es así. El detenimiento, la cuarentena total lleva un brusco detenimiento de la economía, la compleja red de interacciones, de transacciones económicas de un sistema, y eso automáticamente deprime, como veremos pronto, la capacidad de carga misma, con lo cual este shock sistémico se va a producir. Nuestro grupo además tiene un modelo ya testeado en múltiples in silico, es decir, en formulaciones computacionales. Si bien tenemos alguna evidencia por estudio de catástrofes, estudio de teoría general de sistemas, etcétera, de que esto es así, de que las disrupciones estas tan poderosas de la economía producen lo que se llama un conjunto de shocks sistémicos múltiples. El detenimiento del momentum de la economía, que les dije es un conjunto complejo de millones y millones de transacciones que ocurren minuto a minuto en un ecosistema económico, produce estos múltiples shocks sistémicos con una tremenda capacidad de producir, de hecho, lo que primero se quería evitar, que eran muertes. Muchas más muertes van a producirse por una disrupción cataclísmica de la economía que por una propagación viral. El primer impacto discernible de la disrupción económica, que es un bloqueo sistémico de este momentum de la economía, es una disminución de la capacidad de carga. Lo primero que queríamos preservar, o sea, la medida misma que queríamos proteger produce de inmediato un decremento de la capacidad de carga. Esto es, me refiero a cantidad de camas disponibles, cantidad de insumos farmacéuticos disponibles, alimentos disponibles, personal capacitado, personal accesorio que provee las reparaciones, por ejemplo, la infraestructura de comunicaciones, ni hablar, por supuesto, de los reactivos de laboratorio. Todo esto produce de inmediato, o sea, el bloqueo económico produce de inmediato la pérdida de momentum económico. La propia medida derrota el propósito, la cuarentena obligatoria derrota el propósito mismo de la mitigación. Por otra parte, no adquirimos, estos temas muy complejos para otro momento, pero no adquirimos, en ausencia de una vacuna, porque esto es una cosa que se proyecta a 18 o 24 meses, en el caso de este virus, no adquirimos lo que se llama inmunidad de rebaño, inmunidad de manada. Más de esto en otra comunicación, es bastante complejo. Hay dos maneras de adquirir inmunidad de rebaño. Una es la inmunización artificial y la otra la inmunización natural que sucede en los grandes grupos, justamente atravesando la enfermedad. Hay un elemento importante a entender. La teoría de los shocks sistémicos múltiples comporta, por ejemplo, todas las otras mortalidades que suceden. Tenemos la primera causa de muerte, infartos, accidentes cerebrovasculares en tercer paso, cardiovasculares en primer paso, el cáncer en segunda instancia. Esto es un problema muy, muy, muy serio. Se sabe, hay profunda certeza, y publicada en la revista The Lancet, por ejemplo, que la penuria económica, concretamente medida en la cantidad de puntos porcentuales de desempleo, tiene un impacto directo y proporcional en el excedente de muertes por cánceres básicamente curables, en el mismo periodo. Esos estudios han visto, por ejemplo, la crisis más reciente, la crisis 2008-2010, la crisis de real estate. Se produjo un incremento pero tremendo sobre las cifras que están publicadas, vamos a ponerlo pronto a disposición. Claramente, netamente, la dicotomía entre salud
y economía es falsa, es una no dicotomía. Hay una cuestión, la economía es la salud y la salud es la economía en definitiva, ¿no? No es un juego de palabras, me refiero a que la economía sostiene minuto a minuto la infraestructura y la dinámica de la salud. Piense entonces que de inmediato, con apenas 14 días de cuarentena, se ha duplicado la tasa de femicidios, en Argentina por lo menos, y van a subir. Y ya se sabe que estas circunstancias contravienen, va a haber una oleada enorme de otras infecciones de otros sistemas, disentería, otras cosas, y un incremento en el tiempo. Esto es lo que no contempla este sistema, es el shock, múltiples shocks sistémicos en el tiempo para la infraestructura, para el sistema de salud de un país, la ecología de salud de un país. Y entre otras cosas, muy lamentablemente, las enfermedades degenerativas. Piénsense, diabetes, hipertensión, bueno, muchos problemas internos, neurodegenerativos también. Todos estos shocks múltiples vienen de otras patologías que son incluso muchísimo más abundantes que las propias infecciones respiratorias. Y esto todo sucede en el contexto de que estamos asustados por una patología de este novel coronavirus, cuando nos han visitado decenas y decenas de coronavirus antes, en el contexto donde solamente en Argentina mueren 32.000 personas cada año de neumonía e influenza. En Italia, por ejemplo, que ha sido levantado por los medios como una tragedia sin precedentes, lo que no se tiene en cuenta es que los estudios de ellos mismos muestran que cada temporada, no cada año, cada temporada de influenza mueren en promedio, en los 6 meses de temporada, 17.000 italianos de influenza, que es un virus respiratorio. Bueno, la cuestión es, hay que tener el contexto de contra qué marco de referencia estamos evaluando la magnitud de lo que nos va a pasar. En lo que ha fallado todos los sistemas a lo largo del planeta entero es saber cuál sería la solución real. La solución real más profunda es fortalecer la inmunidad con una serie de sustancias, de moléculas, de efectores que ya conocemos, que son de acceso universal porque son fármacos huérfanos o son sustancias impatentables como las vitaminas, y que ya podemos medir suficientemente y tenemos la evidencia, la hemos posteado todos estos días en nuestro grupo, de que esa sería la vía para adquirir inmunidad de rebaño, porque la densidad de la población es cada vez más grande, la interconexión global que tenemos es cada vez más intensa y la tasa de replicaciones es astronómica, con lo cual las probabilidades matemáticas de que haya mutaciones, lo que se llama deriva antigénica en los epítopes de los virus, vaya a producir nuevas variedades para las cuales nuestro sistema inmune no tenía una específica defensa. Pero fíjense, una vez lo decimos, una vez más, si una patología tiene, hoy día se supone que en Argentina la patología tiene 3% de mortalidad. Esto es porque hay, hoy a la fecha, mientras decimos esto, hay 1.130 casos, con certeza, y hay algo así como 30 muertes. Eso hace una tasa de 3%, más o menos, ¿no? 34 fallecimientos, una cosa así. Lo que se sabe, sin embargo, la tasa de mortalidad, llamémosle M, la fórmula del número de casos de certeza sobre la tasa de mortalidad, llamémosle F, los fallecimientos. Lo que pasa es que la cantidad de infectados en realidad se está equivocando por un factor de entre 7 y 12, hay quien dice más, 60. Quiere decir que hay mucho más infectados de los que podemos determinar con certeza. Bueno, entre 7 y 12 es 10, quiere decir que estamos equivocándonos casi con certeza por un factor de 10x, con respecto a la verdadera tasa de infectados. En suma, de ser así esto, que lo es, como sabemos por múltiples eventos que hemos tenido, SARS, MERS, otras pandemias anteriores, la tasa de mortalidad real en Argentina es de 0,3%. Esto no es, por supuesto, porcentualmente es un cuadro mucho menos aterrador que una tasa de mortalidad del 3, 4, 5, 6, 7. Sin embargo, cuando uno mira un argumento es, bueno, fantástico. Porcentualmente es mucho menor, es una décima parte de lo que creíamos. ¡Qué alivio! Pero si miro la tasa de muertos, digo, son muchos muertos. Bueno, si lo miramos en el contexto, contra el marco de referencia, el frame que decimos, del grupo que estamos mirando, el grupo de infecciones, de mortalidad por infecciones respiratorias, bueno, en Argentina tenemos 32.000 muertes anuales concentradas seguramente, como en todos los demás países, fundamentalmente en la franja de unos 6 meses de la estación de influenza por neumonía e influenza. Es decir, hemos hecho realmente
La prensa ha hecho y se ha hecho eco, así como un fuego forestal, una suerte de estampida de esto, y nos ha impedido, dado que el miedo, como la ira, pero el miedo es un inhibidor racional, nos ha impedido evaluar apropiadamente estos modelos y nos ha hecho tomar una serie de acciones fuera incluso de la evidencia científica. De hecho, hay papers publicados que desaprueban, o de hecho no hay evidencia real de que las estrategias físicas de mitigación, léase las interrupciones, los filtros en las aduanas, el distanciamiento social y las cuarentenas, produzcan realmente un impacto genuino en la mortalidad finalmente, ¿no? No sé si en la tasa de replicación, los estudios dicen que no, y lo van a ver ahí abajo, la referencia científica, pero lo que queremos evitar en definitiva es la mortalidad. Bueno, no hay evidencia de que estas medidas draconianas sean suficientes, sean útiles, con lo cual la disrupción económica no es para nada la receta, al contrario, es una receta para el desastre. Claramente el remedio va a ser peor que la enfermedad, y esta dicotomía entre la salud primero que la economía es una falsa dicotomía. La salud depende de la economía de manera directa y proporcional.